Roma, un sábado de mayo. En la oficina de prensa de la Santa Sede, un hombre se acerca al micrófono y pronuncia una frase que, en cuestión de minutos, recorre el mundo entero. El Santo Padre León, XIV, realizará un viaje apostólico a Francia, del 25 al 28 de septiembre. Nada de gritos, nada de aplausos, solo un comunicado breve, casi frío. Pero detrás de esas pocas palabras se esconde algo que la Iglesia francesa llevaba años esperando, casi rezando en voz baja, porque hay una cifra que pocos recuerdan y que lo cambia todo. El último papa que pisó suelo francés fue Benedicto XVI, que acudió a París y a Lourdes en el año 2008. Casi 2 décadas de silencio, casi 2 décadas en las que la hija mayor de la Iglesia, así llamaron a Francia durante siglos, vio pasar guerras, atentados, catedrales en llamas y templos cada vez más vacíos, sin que el sucesor de Pedro cruzara sus fronteras. Y ahora regresa, pero no regresa un papa cualquiera. Detengámonos aquí un momento, porque el protagonista de esta historia no encaja en ningún molde. Robert Prevost, nacido en Chicago, al otro lado del océano. El primer papa de la historia nacido en los Estados Unidos. Un hombre que pasó décadas en las montañas y los pueblos del Perú, que aprendió a rezar en español antes que a gobernar en latín, y que a los 70 años se encontró de pronto vestido de blanco, cargando sobre los hombros a más de 1.000 millones de fieles. Un norteamericano con alma latinoamericana sentado en el trono más antiguo de Europa. Y su primera gran cita del otoño lo lleva, precisamente, al corazón del viejo continente. ¿Por qué Francia? ¿Y por qué ahora? La respuesta empieza meses antes, en primavera, cuando otro hombre poderoso subió las escaleras del Palacio Apostólico. El presidente Emmanuel Macron fue recibido por el pontífice en el Vaticano el 10 de abril. 2 figuras que no podrían ser más distintas. Uno, jefe de un Estado laico, orgulloso de su separación entre la fe y el poder. El otro, líder espiritual de una iglesia universal. Y sin embargo, de aquel encuentro nació una invitación. Aceptando la invitación del jefe de Estado, de las autoridades eclesiásticas del país y del director general de la UNESCO, León XIV confirmó el viaje. Cuando la noticia se hizo pública, la reacción no se hizo esperar. Macron celebró en las redes que la visita sería un honor para el país, una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos. Palabras cuidadas, medidas, casi diplomáticas. Pero en las calles de París, de Marsella, de Lyon, la emoción era otra, la de una iglesia que se sentía por fin mirada de nuevo desde Roma. Nadie expresó esa emoción con más fuerza que el hombre que había trabajado en las sombras para lograrlo. El cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, reveló que desde la elección del Papa comprendió rápidamente cuánto le interesaba un viaje de este tipo, y añadió una frase que resume la tensión de todo lo que está por venir. León XIV viene a Francia. Es una gran alegría, pero también una gran responsabilidad. Responsabilidad. Esa es la palabra clave, porque este no es un viaje de cortesía, ni una simple visita de postal. León XIV no cruza los Alpes para hacerse una fotografía frente a la Torre Eiffel. Viene con un plan, con una idea fija en la cabeza, con una batalla que lleva librando desde el primer día de su pontificado. Y esa batalla tiene un nombre que sorprenderá a muchos: la razón. La visita refleja los temas fundamentales de su pontificado: la relación entre la fe y la razón, el papel de la educación y la construcción de la paz. No es casualidad. La Iglesia en Francia ha decidido dedicar 3 años enteros al tema de la educación. Y en el centro de ese proyecto hay un destino que ningún papa había elegido nunca para un momento así. Un lugar donde la fe y la ciencia se miran de frente, a veces como aliadas, a veces como enemigas. Pero ese nombre lo guardaremos para la siguiente parte, porque merece su propio capítulo. Antes, conviene entender el peso de este paso. Francia será su 5º viaje internacional, después de Turquía y el Líbano, del Principado de Mónaco, de África y de España. 5 viajes en apenas unos meses. Un ritmo febril,
casi imposible para un hombre de 70 años, como si León XIV supiera que el tiempo apremia, que el mundo se resquebraja y que un papa no puede quedarse encerrado entre los muros del Vaticano mientras Europa pierde la fe. Y así, mientras en Roma se ultiman los detalles y en París se preparan las calles, una pregunta queda flotando en el aire, cargada de expectación. ¿Qué viene a decir exactamente el primer papa norteamericano al país que hizo de la razón su religión? El destino tiene nombre, y ese nombre es una provocación en sí mismo: la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un edificio de cristal y hormigón en el 7º distrito de París, donde durante décadas se ha discutido el futuro de la humanidad sin invocar jamás a Dios. Y hacia allí, con paso firme, se dirige el Papa. Piénsalo bien. ¿Qué hace el sucesor de Pedro cruzando las puertas del santuario laico por excelencia, la casa donde la ciencia y la cultura se han declarado muchas veces autosuficientes, capaces de explicar el mundo sin necesidad del cielo? No es un gesto inocente, no lo es en absoluto. Y aquí aparece la primera gran revelación de esta historia, un dato que convierte la visita en un acontecimiento histórico. León XIV será apenas el segundo papa en la historia que pisa la sede de la UNESCO. ¿El primero? Juan Pablo II, aquel gigante venido del este que entró en el mismo edificio el 2 de junio de 1980. Han pasado más de 4 décadas, toda una generación. Y desde entonces, ningún otro pontífice se había atrevido a volver a ese terreno, mitad diplomático, mitad hostil. ¿Por qué esa espera tan larga? ¿Por qué justo ahora, justo él? Porque León XIV no viene a rendirse ante el templo de la razón. Viene a recordarle algo que ese templo parece haber olvidado: que la fe y la razón no son enemigas, que no hace falta elegir entre creer y pensar, entre rezar y saber, que la inteligencia humana, cuando se cierra sobre sí misma y expulsa lo sagrado, acaba volviéndose fría, mecánica, capaz incluso de lo peor. Ese es el corazón de su mensaje. Esa es la batalla silenciosa que carga sobre sus hombros al subir las escalinatas parisinas. Y no llega solo con palabras, llega con una idea concreta, casi obsesiva, que atraviesa todo su pontificado: la educación. La Iglesia francesa ha comprendido la señal y se ha volcado en ella, poniendo a las familias, a los niños, a los jóvenes en el centro del debate. Porque, ¿qué es formar a una persona? ¿Basta con llenar su cabeza de datos, de fórmulas, de algoritmos? ¿O hay algo más, algo que ninguna máquina puede enseñar? Algo que tiene que ver con el alma, con el sentido, con la pregunta de por qué estamos aquí. Esas son las preguntas que León XIV llevará consigo a París. Y no es casualidad que las lleve precisamente a la UNESCO, esa institución que reúne bajo un mismo techo la ciencia, la cultura y la enseñanza. Es como si el Papa quisiera mirar a los ojos al mundo moderno y decirle, sin miedo: la razón sin fe se vuelve ciega y la fe sin razón se vuelve fanática. Ambas se necesitan, ambas se salvan mutuamente. Pero detengámonos, porque hay un contraste que no puede pasarse por alto y que da a este viaje un sabor casi teatral. El hombre que lo invita, el presidente que abrió las puertas de Francia al pontífice, gobierna un país que ha convertido la laicidad en bandera, un Estado que en los últimos años ha empujado leyes que chocan de frente con la doctrina de la Iglesia. Y sin embargo, ahí están los dos, tejiendo juntos este encuentro improbable. ¿Es una tregua? ¿Una jugada política? ¿O acaso el reconocimiento, por parte de un mundo cansado y perdido, de que necesita volver a escuchar una voz distinta? Nadie lo sabe todavía. Y esa incertidumbre es, precisamente, lo que hace de este viaje algo tan fascinante. Lo que sí sabemos es que París será solo la primera de las 3 grandes etapas que aguardan al Papa. 3 ciudades, 3 almas distintas de Francia, 3 escenarios que León XIV ha elegido con una intención muy precisa. La capital, con su mezcla de gloria y descreimiento. Y después, otros 2 destinos que hablan de heridas, de milagros y de memoria.
porque este no será un viaje de despachos y discursos institucionales. El Papa no ha cruzado los Alpes solo para hablar con embajadores y funcionarios. Ha venido, sobre todo, a encontrarse con el pueblo, a rezar con los fieles, a tocar de cerca la fe herida pero viva de un país que, durante siglos, fue el corazón mismo del cristianismo europeo. ¿Y dónde empezará ese encuentro con el pueblo? ¿En qué lugar, cargado de historia y de dolor reciente, elevará León XIV su primera gran oración en suelo francés? Hay un templo de piedra que ardió ante los ojos del mundo entero y que resurgió de sus cenizas. Un lugar que se ha convertido en símbolo de todo lo que Francia ha perdido y de todo lo que aún puede recuperar. Pero esa historia, la de la noche parisina y la catedral que volvió a la vida, merece contarse desde el principio. 15 de abril de 2019. Cae la tarde sobre París, y de pronto una columna de humo se alza sobre el Sena. Las llamas devoran el tejado de Notre Dame, la catedral más famosa del mundo, el corazón de piedra de Francia. La aguja se desploma en directo, ante millones de personas que contemplan la escena paralizadas, incrédulas, muchas de ellas llorando frente a la pantalla. Aquella noche pareció que se apagaba algo más que un edificio. Pareció que se apagaba una parte del alma de Europa. ¿Y quién habría imaginado, en medio de aquel incendio, que apenas unos años después esa misma catedral se convertiría en el escenario del regreso de un papa? Porque Notre Dame no murió, renació, piedra a piedra, viga a viga, con un esfuerzo titánico que reunió a artesanos, arquitectos y donantes del mundo entero. El templo volvió a levantarse de sus propias cenizas hasta reabrir sus puertas, resplandeciente, en diciembre de 2024. Y es allí, bajo esas bóvedas restauradas que aún huelen a madera nueva y a milagro, donde León XIV dará su primer gran paso en suelo francés. Será el 25 de septiembre. Ese día, nada más llegar a la capital, el Papa presidirá las vísperas solemnes en Notre Dame. Detente a imaginar la escena, la luz filtrándose por los rosetones, el canto grave de la liturgia de las horas resonando entre columnas que estuvieron a punto de derrumbarse, y frente al altar, no una multitud cualquiera, sino sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas, llegados de todos los rincones de Francia, convocados expresamente para acoger a su pastor. ¿Comprendes el mensaje oculto en ese gesto? El Papa no elige empezar su viaje ante políticos ni cámaras de televisión. Elige empezarlo rodeado de la iglesia que reza, de los hombres y mujeres que han entregado su vida entera a la fe, como si quisiera decir, sin necesidad de palabras: primero lo esencial, primero Dios, lo demás vendrá después. Y después, en efecto, viene el pueblo. Al día siguiente, el 26 de septiembre, una misa solemne al aire libre reunirá a los fieles parisinos bajo el cielo abierto de la ciudad. Miles de personas, familias enteras, ancianos y niños, congregados para ver de cerca al primer pontífice que pisa Francia en casi 2 décadas. ¿Cuántos de ellos habrán perdido ya la costumbre de rezar? ¿Cuántos acudirán movidos por la fe? ¿Y cuántos simplemente por la curiosidad de contemplar a ese hombre venido de tan lejos? No importa. El Papa los quiere a todos, precisamente a los que dudan, a los que se han alejado, a los que ya no saben si creen o no. A esos ha venido a buscar. Pero hay más. Y aquí aparece uno de los detalles más conmovedores de todo el viaje, uno que revela qué clase de papa es realmente León XIV. Porque entre sus visitas parisinas figura, según el programa, una casa de cuidados paliativos, el hogar Jean Garnier, un lugar donde se acompaña a los enfermos en sus últimos días, donde se cuida no para curar, sino para que nadie muera solo ni sin dignidad. Porque un papa, en medio de un viaje lleno de grandes escenarios, se detiene precisamente ahí, junto a los moribundos. ¿No es acaso una declaración de principios más poderosa que cualquier discurso?
En un continente que discute cada vez con más frialdad sobre el derecho a decidir el final de la vida, León XIV planta su bandera del lado de los débiles, de los que ya no producen nada, de los que el mundo tiende a olvidar. Va a sentarse junto a ellos, a tomarles la mano, a recordarle a Europa que la grandeza de una civilización se mide por cómo trata a sus más frágiles. Y en esa misma línea se inscriben las otras posibles paradas de su agenda parisina, señales de una iglesia que no quiere esconderse en las sacristías, sino estar presente en el corazón mismo de los grandes debates de nuestro tiempo: la enseñanza, la ciencia, el sentido de la vida y de la muerte. París, sin embargo, es solo el comienzo. Cuando el Papa cierre este primer capítulo francés, dejará atrás el bullicio de la capital, para adentrarse en un lugar completamente distinto. Un rincón al pie de los Pirineos donde, según cuentan, el cielo tocó la tierra. Un pueblo pequeño al que, cada año, acuden millones de peregrinos en busca de consuelo, de curación, de esperanza. Un lugar de agua, de gruta y de silencio, donde una joven campesina aseguró haber visto a la Virgen. Allí, arrodillado ante la Inmaculada, León XIV vivirá quizás el momento más íntimo y espiritual de todo su viaje. Pero la historia de esa gruta, de aquella niña y de las apariciones que estremecieron al mundo, merece contarse con calma. 11 de febrero de 1858. En un rincón perdido del sur de Francia, una niña de 14 años sale a buscar leña junto a un río helado. Se llama Bernadette Soubirous. Es pobre, tan pobre que su familia vive hacinada en una antigua cárcel abandonada. Es enfermiza, casi analfabeta, incapaz siquiera de recitar bien el catecismo. Nadie, absolutamente nadie, esperaría nada de ella. Y sin embargo, es a ella, y no a un obispo, ni a un sabio, ni a un rey, a quien el cielo eligió. Aquel día, junto a una gruta rocosa llamada Massabielle, Bernadette asegura ver a una mujer de blanco, hermosa como ninguna, envuelta en una luz que no era de este mundo. ¿Alucinación de una muchacha hambrienta? ¿Fantasía infantil? Eso pensaron muchos al principio. Se rieron de ella, la interrogaron, la amenazaron, le exigieron que confesara la mentira. Pero la niña no cedió. Regresó una y otra vez a la gruta, hasta sumar 18 apariciones a lo largo de aquellos meses. Y entonces ocurrió algo que ni el más ingenioso de los farsantes habría podido inventar. Bernadette preguntó a la misteriosa dama quién era, y la respuesta, pronunciada en el viejo dialecto de aquellas montañas, heló la sangre de los sacerdotes que la escucharon. Yo soy la Inmaculada Concepción. Detente a pensar en el peso de esas palabras. Apenas 4 años antes, en 1854, la Iglesia había proclamado solemnemente ese dogma, una fórmula teológica compleja, discutida durante siglos. ¿Cómo podía una campesina iletrada, que jamás había pisado una escuela, conocer un término semejante? ¿De dónde salió aquella frase de labios de una niña que ni siquiera sabía leer? Ahí, precisamente ahí, empezó a resquebrajarse la incredulidad del mundo. Pero hubo más. Siguiendo las indicaciones de la señora, Bernadette escarbó con sus propias manos en el barro de la gruta, y de aquella tierra removida brotó un manantial de agua que sigue fluyendo hasta hoy. Un agua a la que desde entonces se atribuyen curaciones inexplicables. Millones de enfermos han peregrinado hasta ese lugar buscando el milagro, y aunque la Iglesia es extremadamente prudente, extremadamente rigurosa, antes de reconocer nada como sobrenatural, lo cierto es que una larga lista de curaciones ha resistido todos los exámenes médicos, todas las pruebas científicas, sin que nadie haya logrado explicarlas. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O acaso una puerta entreabierta hacia algo que la razón, por sí sola, no alcanza a comprender? Aquella niña despreciada murió joven, consumida por la enfermedad, tras haberse hecho religiosa y haber huido de la fama que la perseguía. Pero su nombre quedó grabado para siempre en la historia de la fe. Hoy es santa, y el pueblo donde vivió
aquel villorrio insignificante, se ha convertido en uno de los mayores centros de peregrinación del planeta, un océano de velas encendidas, de sillas de ruedas, de rostros bañados en lágrimas y esperanza. Y es allí, a ese lugar sagrado, a donde llegará León XIV el 27 de septiembre. Imagina la escena: el Papa, sucesor de Pedro, arrodillándose ante la gruta donde una humilde campesina vio a la Madre de Dios, el hombre más poderoso de la Iglesia, inclinándose ante el recuerdo de la más pequeña. Ese día celebrará la Santa Misa en la explanada que se abre frente a la Gruta de las Apariciones, ante una multitud venida de todos los rincones del mundo. Enfermos, ancianos, familias, peregrinos que habrán viajado durante días solo para estar presentes en ese instante. ¿Y no es acaso este el gesto que resume toda la lógica de su pontificado? En París, León XIV se planta ante la ciencia y la cultura, ante los grandes debates del mundo moderno. En Lourdes, en cambio, se arrodilla ante el misterio, ante lo que no se puede medir ni demostrar, ante la fe desnuda de los sencillos. Razón y milagro, inteligencia y ternura, las dos caras de un mismo rostro. ¿No es esa exactamente la síntesis que este Papa venido de tan lejos ha querido ofrecer al viejo continente? Y sin embargo, la historia aún no termina. Tras Lourdes, el pontífice tomará rumbo a una tercera y última ciudad, un lugar cargado de memoria, de fronteras y de heridas antiguas, donde se cierra el círculo de este viaje inolvidable. El destino final se llama Metz, y para entender por qué el Papa ha querido cerrar allí, precisamente allí, su viaje, hay que mirar el mapa, y sobre todo, mirar la historia. Metz se levanta en la región de Mosela, en ese rincón del noreste de Francia que roza la frontera con Alemania. Una tierra hermosa, sí, pero también una tierra herida. Durante siglos, esta comarca fue arrancada de un país y entregada al otro una y otra vez, cambiando de bandera al ritmo de las guerras. Franceses y alemanes se disputaron su suelo, lo empaparon de sangre, lo llenaron de cementerios. Pocos lugares en Europa conocen tan bien lo que significa el odio entre los pueblos. Y a ese lugar, cargado de cicatrices, elige ir el Papa para poner el broche final a su peregrinación. Sí, y no es casualidad. Nada en este viaje lo ha sido, porque Mosela no es solo tierra de guerra, es sobre todo tierra de reconciliación, y tiene un hijo cuyo nombre lo explica todo, Robert Schuman. ¿Te suena? Quizás no. Y eso es parte de la tragedia, porque el mundo tiende a olvidar a sus mejores hombres. Schuman fue uno de los llamados padres de Europa, el político visionario que, tras la carnicería de 2 guerras mundiales, se atrevió a soñar lo imposible, que Francia y Alemania, enemigas seculares, dejaran de matarse y se sentaran a construir juntas un futuro común. De aquel sueño nació lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Pero hay algo que muchos ignoran sobre este hombre. Schuman no era un simple estratega ni un frío diplomático. Era un cristiano profundo, un hombre de misa diaria y oración silenciosa, que entendía la política como una forma de servir al prójimo, como una vocación al bien común. Su fe no era un adorno, era el motor de todo lo que hizo. Y por eso, hace unos años, la Iglesia dio un paso extraordinario. En 2021, el Papa Francisco lo declaró venerable, el primer escalón hacia los altares. Su proceso de beatificación sigue abierto. ¿Llegaremos algún día a ver a un santo que fue, además, arquitecto de la paz europea? Ahora tal vez comprendas la genialidad del gesto de León XIV. En Seychelles, a las afueras de Metz, reposa la tumba de Schuman, y hasta esa memoria viva se acercará el Papa, para levantar ante el mundo entero la figura de un político creyente, en tiempos en que la política parece haber perdido toda alma. ¿No es acaso un mensaje lanzado directamente al corazón de la Europa actual, dividida, cansada, tentada de nuevo por los viejos odios? La escena culminará el 28 de septiembre. Ese día, el pontífice recorrerá las calles de Metz en el papamóvil,
atravesando la ciudad ante una multitud expectante, hasta llegar a la imponente Catedral de San Esteban, esa joya de piedra dorada a la que los lugareños llaman, con ternura, la linterna del buen Dios, por la luz prodigiosa que se derrama a través de sus inmensas vidrieras. Y bajo esa luz celebrará la última misa de su viaje. Piensa en el arco completo de esta historia, en el camino que hemos recorrido juntos. En París, el Papa se plantó ante la ciencia y la cultura, defendiendo que la inteligencia sin fe se queda coja. En Lourdes, se arrodilló ante el misterio, ante el agua y la gruta, reconociendo que hay verdades que la razón no alcanza a tocar. Y en Metz, finalmente, se inclina ante la reconciliación, ante la certeza de que los enemigos de ayer pueden convertirse en hermanos de hoy. Razón, fe y paz. 3 etapas, 3 mensajes, un solo corazón. Porque en el fondo, ¿qué ha venido a decir este Papa venido de Chicago, criado entre los pobres del Perú, sentado ahora en el trono de Pedro? Ha venido a recordarle a un continente que un día fue cristiano y que hoy duda de casi todo, que la esperanza aún es posible, que el odio no tiene la última palabra, que la fe y la razón, lejos de destruirse, pueden abrazarse. Y que la paz, esa paz que él mismo ha descrito como una paz desarmada y desarmante, sigue siendo el único camino digno de la humanidad. Del 25 al 28 de septiembre, Francia contendrá la respiración, y el mundo entero mirará hacia allí, hacia ese anciano de blanco que, con paso cansado pero firme, recorre catedrales incendiadas y resurgidas, grutas de milagros y ciudades de fronteras, sembrando en cada una de ellas la misma semilla, la de una humanidad que todavía puede salvarse, si se atreve a creer. Y quizás, cuando todo termine, comprendamos que este no fue solo un viaje, fue un mensaje para nosotros, para ti, para todos. Si te ha gustado esta historia, dale like, déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video.